aquí estamos con Javier Quinterno, quien encabeza la lista de concejales del Frente Progresista Cívico y Social en lo que es la lista de renovación, que lleva como candidatos a diputados provinciales a Sergio Panela y Oscar Negrelli, y también a Sandra Rodríguez, y que acompaña la lista de Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín, más allá de no ir pegada. Buen día, Javier, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, justamente vamos a empezar por este último tema. Si te molestan los auriculares, córralo, no hay problema, pero vamos a hablar sobre este último tema. Se decidió finalmente, creo que fue el miércoles o el jueves, que en este caso la lista que va a acompañar a candidato a diputado, con usted como candidato a concejal, no podía ir en lista completa, o lista larga, con Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín. ¿Qué opinión le merece eso, esta determinación que ha tomado la justicia electoral? En realidad, la justicia electoral lo que terminó haciendo es validando una decisión de tipo partidaria. Yo creo que en realidad se trata de una miserabilidad de algún dirigente político partidario que no vale ni siquiera la pena hacer referencia. Acá lo importante es la política, y la política marca que, bueno, nuestra lista en la Ciudad de La Plata está con una intención de voto del orden del 18-19%, que estamos con además una enorme presencia militante, caminando a la ciudad, distribuyendo la boleta y además dando respuesta a los planteos de la gente en forma continua y permanente, y eso es lo que vale. Creo que las miserabilidades no pueden ser de ninguna manera el eje de hacernos perder tiempo en explicaciones. Creo que lo importante es que la gente tiene que saber, inclusive por su propia comodidad, que el domingo tiene que llevar la boleta desde su casa, porque eso significa que su voto va a demorar 20 segundos, es decir, le van a dar el sobre, va a cerrar la puerta del cuarto oscuro, va a poner la boleta y sale. Sí. Y eso va a significar además que no tenga que hacer una cuadra de cola, porque si todos van a entrar al cuarto oscuro a tratar de buscar la boleta, que en muchos casos no van a existir porque se la van a robar, como ha pasado en las últimas elecciones. Como pasa siempre. Entonces, si esto está aprendido de esa forma, y además por una cuestión de comodidad para todos, no va a haber ningún problema, y creo que aquellos que traten de imponer su voluntad a través de una mecánica de imprenta, realmente, bueno, van a ser superados por la política, que es como tiene que ser. Ahora, justamente, ustedes recorriendo cada uno de los barrios y, bueno, explicando justamente lo que tiene que ver con la lista, entregando la lista y tratando de que la gente vaya a votar con cada una de las listas. Antes de meternos ya propiamente en lo que ha pasado y lo que va a pasar en la ciudad de La Plata, usted viene de la Unión Cívica Radical, y ha pasado cosas esta semana aquí en Olavarría, que queremos saber su opinión. Para aquella gente que no lo sabe, prendieron fuego, incendiaron el Comité del Radicalismo en Olavarría. Yo hace un rato hablé con el vicepresidente del radicalismo en Olavarría, que decía que quemaron unas 160.000 boletas. Esto, por supuesto, complica lo que va a ser la propia elección para el día domingo, más allá que las boletas van a estar, hay que reimprimirlas, pero ¿qué mención le merece a usted como persona que viene de la política, más allá de que usted es de la Unión Cívica Radical? Son síntomas de intolerancia, síntomas de gente que cree que el poder en la democracia es para siempre, y en realidad al poder la gente lo va prestando y lo entrega y lo recoge de acuerdo a su criterio. Yo creo que esos síntomas de intolerancia son muy graves, porque primero no es entender lo que significa el sistema de la democracia. Yo he repetido que en realidad en este momento acá hay que pensar que los políticos no pueden vivir de la política, porque si viven de la política en realidad quieren permanecer siempre y a cualquier costo, y a veces, muchas veces, tratando de forzar la realidad con el relato, o bien tratando de forzar con las normas, o de forzar las normas o la Constitución o lo que fuere. Por eso que creo que, además del repudio a la violencia, que como en el caso de Olavarría, como en el caso de lo que ha ocurrido en nuestra ciudad con la desaparición sistemática de banners, de propaganda política, y algunas otras cuesitas más, lo que nosotros tenemos que entender es que
la democracia es un sistema de vida y de gobierno que nos costó muchísimo conseguir y al que debemos necesariamente mantener, preservar y enriquecer. Y ese es el motivo por el cual yo, que estuve 10 años alejado de la política activa realmente, y dedicado a mis cuestiones privadas y particulares, después de lo que ocurrió el 2 de abril en la ciudad de La Plata, decidí volver a esta actividad, a participar de la política, porque creo que si no hacemos algo, si no estamos, si no participamos directamente, bueno, muchos estamos delegando el derecho nuestro a que las cosas cambien, y eso no puede ser, por eso estamos acá. Y a partir de esos 10 años que estuvo fuera de la política activa, justamente el otro día nos decía telefónicamente que usted fue justamente de lo que escuchó al pueblo en ese momento cuando decía que se vayan todos, y se quedó a un costado de lo que tiene que ver con la política activa. Bueno, desde afuera, justamente, si venimos a la ciudad de La Plata, ¿cómo ve esta gestión del intendente Bruera? Lamentablemente yo la veo mal, no la diferencio demasiado tampoco de la gestión anterior. Yo creo que nuestra ciudad hace 21 años que carece de un proyecto, carece de un plan que nos permita hacer a todos parte de ese plan, de un proyecto integral, que cada uno de los que estamos en la ciudad sepamos que vamos avanzando a medida que la ciudad avanza. Y esa situación hace que vayan tomándose medidas muchas veces contradictorias, la mayoría de las veces guiadas por intereses particulares, que no tienen que ver con el interés común, y también sin planificar. Nosotros hace 20 años que hemos manifestado en forma sistemática y permanente que hacer obras de pavimentación sin obra hidráulica era casi un acto criminal. Ahora sabemos que efectivamente es un acto criminal, que la vida de los seres humanos depende de la incapacidad o de la falta de previsión de quienes gobiernan. Por eso yo creo que esta gestión, que realmente es responsable, no en su totalidad de lo que ocurrió, pero es responsable y que debe asumir esa responsabilidad, ahora nos plantea que va a hacer, después de 21 años, las obras que no hicieron, van a tomar las medidas que no tomaron en 21 años y van a ejecutar las acciones que no ejecutaron en ese tiempo. Realmente nos parece que es prestarnos a que nos sigan mintiendo. Por eso nuestra campaña comenzó en su momento diciendo basta de mentiras. Esto tiene que cambiar, y por esa cuestión también es que nos decidimos a volver a participar de esta forma. Y en esta participación que se ha dado justamente activa después de estos 10 años, ¿cómo encuentra a la gente? Digo, cuando usted va casa por casa, sin importar el barrio, en su barrio, de allí en Abasto, o si va a un barrio acomodado como puede ser Citibel, va a un barrio humilde, llamemos Villa Elvira, Alto de San Lorenzo, o más alejado de lo que tiene que ver Los Hornos. ¿Cómo encuentra al vecino justamente cuando usted llega con su boleta, llega a escucharlos y a proponer? Sí, nosotros hemos tenido una muy buena llegada, pero lo que no puedo dejar de manifestar es que el vecino está cansado de que le mientan, cansado de que le prometan cosas que después no se cumplen, muy cansado también de una actividad política vacía, que en realidad pasa por hacer propaganda sin precisamente hacer un planteo político en serio. Se encuentra además con una situación que yo creo que es lo más grave de todo, que es que porque no existe un proyecto que nos incluya a todos, no sabemos dónde poner la esperanza. Esto es muy grave cuando una sociedad no sabe dónde ubica su rumbo, dónde está su norte, hacia dónde tiene que ir. También quiénes son los que lo pueden guiar o quiénes son los que lo tienen que ayudar. El Estado obviamente está ausente, los gobernantes solo miran en su propio provecho personal, y yo no quiero dejar de pasar una cuestión que es muy grave, yo lo considero que es muy grave, que es que los partidos políticos en realidad en esta última década se han prácticamente diluido, por no decir que han sido sistemáticamente, yo creo que es una estrategia, destruidos. Entonces la pregunta que yo me hago, porque he recorrido mucho tiempo, he leído mucho y he estudiado bastante en esta última década, no existe democracia en el mundo sin partidos políticos. En el largo plazo y en el mediano plazo, la reconstrucción de los partidos políticos en la Argentina es una cuestión vital.
Y eso, pero vital para la democracia, sí, sí, vital para la sociedad. Que va más allá de un sello, que va más allá de la importancia que esté o no esté en una elección. Absolutamente. Es más, estas primarias que tenemos el mismo domingo son visualizadas por la gente como una cuestión que realmente es un fastidio, porque salvo en nuestro espacio, o en el caso de UNEN en Buenos Aires. Sí, algún espacio de Rodríguez hay, algunos más, y, sí. O acá hay dos demás. Hay dos demás. Salvo en esas situaciones, no se está eligiendo nada, lo que se está haciendo es convalidando a los dirigentes que fueron seleccionados por la lapicera de los dirigentes nacionales, para que, hasta en el caso de los consejeros escolares, sean quienes deban representarnos. Decíamos, y yo lo sigo sosteniendo, en realidad hubiera sido mucho más barato hacer una encuesta, porque nos hubiéramos ahorrado a todos tener que ir a votar en esta situación. Y lo tremendo de todo esto es que se termina destruyendo un sistema que yo creo que no está mal, que los vecinos, que los ciudadanos elijan a quienes deben ser sus candidatos. Como en todos los casos, nosotros terminamos, o quienes gobiernan terminan destruyendo las herramientas que son claves para que la democracia funcione. Acá en el 99 se debutó con lo que fueron las listas espejo, que permitieron sumar 3 listas a una sola y ganar con ese artilugio. En realidad no hubiera sido posible. Lo digo porque yo lo sufrí en carne propia. Esto lo voy a decir yo. Javier Quinterno en ese momento con Julio Alac pelea palmo a palmo la elección, y en ese momento iba como candidato Domingo Cavallo, que traccionaba, bueno, justamente con los votos de Domingo Cavallo, que traccionaban para aquí también, fue los que le dieron los puntos necesarios a Julio Alac para ganar la elección a intendente a Javier Quinterno. Claro, partido contra partido, nosotros habíamos sacado el 43%, él había sacado el 36%, sumando lo de Cavallo y un poquito que le puso a la UCD, terminaron ganando esa elección. Lo que digo es lo siguiente, más allá de eso que ya a esta altura es historia, todo estos manejos, los candidatos testimoniales, etcétera, etcétera, terminan destrozando a la democracia, porque generan mentiras o formas mentirosas de funcionamiento de las instituciones que la terminan deteriorando, y terminan deteriorando a los partidos políticos. Entonces hoy tenemos que en realidad la nuestra no es una democracia de partidos, sino una democracia de candidatos. Y vemos cómo en función de los candidatos se arman las listas que desde el punto de vista del marketing suenan como las más taquilleras o las que podrían llegar a ser más representativas. Finalmente, los publicistas son los que terminan definiendo las plataformas electorales y para dónde tiene que ir la política. Y los publicistas, como en todos los casos, terminan diciendo no hay que definir nada, no hay que comprometerse a nada, porque eventualmente después hacemos lo que queremos. Conclusión, los políticos que son electos no terminan teniendo un mandato ni tampoco obligación de rendirle cuenta a nadie. Antes, que venía del radicalismo, tenía que ir a un comité a rendir cuenta de lo que había hecho. Hoy, en la medida que los comités no funcionan adecuadamente, esa rendición de cuentas no se produce. Lo mismo con los del justicialismo en las unidades básicas. Había que rendir cuenta, había un compromiso y había que cumplir una plataforma. Prácticamente todo eso ha desaparecido. Es lo que yo veo 10 años después. Lamentable. Más allá de esta lectura de la política y estas elecciones, vamos a hablar un poco de propuestas. Y a partir de lo que hablábamos justamente recién, eso que usted decía que era historia, en su elección donde estuvo realmente cerca de ser intendente de la ciudad de La Plata, si nos retrotraemos a ese momento, usted como candidato a intendente seguramente tenía 2 o 3 cuestiones pensadas si hubiese llegado a la intendencia. De eso que usted tenía pensado, si llegaba a la intendencia como obras, o como gestión de gobierno, ¿qué es lo que todavía le hubiese gustado que se haga en la ciudad y todavía está ausente? Lamentablemente casi todo, porque la ciudad, como carece de plan, y quienes gobiernan no lo tienen, y después de lo que ocurrió el 2 de abril están buscando un librito que como nunca lo tuvieron no lo van a encontrar. La mayoría de las ideas que nosotros tuvimos y planteamos en el 99 están vigentes, y muchas de ellas ya no son aplicables. Cuando nosotros en su momento planteamos el ingreso del tren en forma subterránea a la estación de 1 y 44, era una medida, lo planteamos en realidad hace 20 años. Era una medida que tenía un sentido, hoy ya no lo tiene. Es decir, hoy ya tenemos que pensar de otra forma. Esto es muy grave, porque en realidad
todavía los que hoy gobiernan están viendo a ver si hacen el ingreso en forma subterránea del tren hasta 1 y 44. Y hoy por hoy hay que pensarlo de otra manera. Es decir, por ejemplo, en este momento, una medida que yo estoy planteando para la propuesta de hoy, no del 99, después vemos si quiere las propuestas del 99, es que nosotros podamos resolver un problema muy grave que tienen todos los ciudadanos de La Plata, como de la Argentina en general, sí, que es el tema del funcionamiento de las empresas de celulares en la ciudad, sí, y el costo que tienen. Por eso estamos planteando que nosotros tenemos que avanzar rápidamente a un sistema de Wi-Fi integral de alta tecnología que permita prácticamente suprimirlas. ¿Para sí, qué? Para que nos podamos comunicar por mensaje o por voz de una forma que no tenga prácticamente costo entre los vecinos. Es decir, ¿y el lobby de las empresas lo permitirían? Bueno, de eso depende. Acá tenemos que juntar la voluntad de toda la comunidad en función de eso para imponerle a las empresas celulares un revés tal que les significaría dentro de 3 años facturar apenas un 15% de lo que facturan en la actualidad, que es probable una virtual quiebra. Pero tendríamos un servicio mucho mejor que nos permitiría hablar por teléfono, por ejemplo, sin que cada 5 cuadras se nos corte, o que podríamos funcionar con mensajes sin costos, y también el traslado de voz, es decir, hablar por teléfono sin costo, por ejemplo, y además que cuando uno pone el estacionamiento medido no le cobren además el mensajito, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cosas, estas son propuestas nuevas, obviamente, que necesitan, como vos lo precisás, 3 premisas para que se puedan cumplir. Por eso que hasta el 2015 no se van a poder llevar a cabo. En primer lugar, no puede haber corrupción en el gobierno que él lo plantee y lo licite al sistema. ¿Por qué? Para que las empresas de celulares no puedan hacer lobby que impidan que eso no sea posible. Es decir, si esto no ocurre es porque las empresas de celulares nos ganaron la punceada y compraron al gobierno de ese momento para impedirlo. En segundo lugar, tiene que haber seguridad jurídica, es decir, que para hacer una inversión de estas características, que no es tan importante, pero que sí es significativa, alguien mantenga la regla de juego durante por lo menos 20 años. La tercera, tiene que haber una política de Estado en esto, es decir, que nos pongamos de acuerdo todas las fuerzas políticas para que esa política se mantenga por lo menos durante 20 años, es decir, que para que nadie cambie las reglas de juego. Por eso, estas son las propuestas absolutamente nuevas que están dentro de lo que tiene que ser la Ciudad de La Plata. La Ciudad de La Plata tiene que volver a ser vanguardia tecnológica para que la tecnología y la ciudadanía se puedan dar de la mano y vivan mejor. Cuando nosotros en el 99 planteábamos el tema de los micros eléctricos en el área centro y microcentro, no pasó nada todavía. En ese entonces nosotros podíamos ser vanguardia en América Latina para producirlos, porque teníamos la tecnología. De hecho, en la Ciudad de La Plata es el único lugar donde existe esa tecnología prácticamente en la Argentina, pero si no vamos a verlo al lugar y ayudamos y montamos la empresa y todo lo demás, jamás va a ocurrir. Bueno, hoy ya Brasil está produciendo esa tecnología, es decir, que finalmente tal vez cuando nos demos cuenta de que esto es imprescindible para resolver el problema del tránsito y el estacionamiento en la zona del centro y microcentro, terminaremos importando los micros chiquitos eléctricos del Brasil. Lo que nosotros planteábamos hace 12, 13 años era que los hiciéramos nosotros, que acá se fabricaran y que además generáramos con esta decisión que se pudiera montar una empresa que los produjera en nuestra ciudad para exportárselo a Brasil. Ahora, 14 años después vamos a terminar importándolo seguramente por una cuestión de costos. Cuando caminan los barrios, seguramente otro de los temas que se repite, más allá de la situación social, tiene que ver con el tema de seguridad, la preocupación de los vecinos por el tema de seguridad. ¿Cómo se puede colaborar desde el municipio, en este caso, desde el Consejo Deliberante, legislando, para que los vecinos se sientan un poco más seguros, o al menos controlar un poco más a quienes deben brindar la seguridad? Sí, yo en esto quiero ser absolutamente claro y contundente. Suscribo la frase de Elisa Carrió en este tema. La inseguridad y la miseria son hijas de la corrupción y a su vez ambas son hermanas gemelas. Es decir que además cuando hay miseria necesariamente hay inseguridad, pero ambas, miseria e inseguridad,
son hijas de la corrupción. Nosotros, si no rompemos de alguna forma el vínculo que puede y debe, y seguro existe, entre el poder político, la fuerza de seguridad, el crimen y también, ¿por qué no decirlo?, el Poder Judicial, esto va a ser toda una sucesión de parches. Nosotros podemos poner más cámaras, podemos generar mayor cantidad de monitores de control, botones antipánico, etcétera, etcétera, pero la realidad es que donde están tomando esas medidas, no hay una reducción sustantiva del delito, no lo hay en el Tigre, no lo hay en ninguna de las... Es decir, el índice de delito en el Gran Buenos Aires es prácticamente el mismo en cualquiera de estos municipios. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Porque yo voy al caso concreto de Colombia, por ejemplo, en donde había un nivel de inseguridad muy alto, ahora ha mejorado en forma casi sustantiva. ¿Saben por qué lo hicieron? Porque lograron que los políticos no formen parte más del crimen organizado, porque lograron que no haya una recolección de recursos a través de las fuerzas policiales para distribuirle a la caja de los políticos, porque por ejemplo en este momento están tratando de evitar que los punteros políticos sean los que forman parte de la distribución de la droga. Si nosotros no apuntamos a las causas, vamos a seguir padeciendo, y esto, bueno, creo que esto es clave. Si nosotros podemos prometer medidas cosméticas, hay que ir a la cuestión de fondo, y la cuestión de fondo pasa por la corrupción. Javier, seguramente para estas elecciones, desde el sector que usted está encabezando, junto con Herrera, a concejal, también junto con más Polito Massa Encina, más allá de esto, con Colorado Pérez, de Tolosa, seguramente lo que van a estar buscando es traer al radical que se fue a su casa. Cuando digo radical que se fue a su casa, es aquella persona que por ahí se molestó con el partido por alguna determinación que ha tomado, no estuvo de acuerdo con algunas medidas que justamente el partido tomó, electorales, y que posiblemente tuvo una salida del voto radical. Bueno, tratan de salir a recuperar justamente en esta elección con Panela, con Negrelli, y usted, ese voto del radical que vuelva a votar justamente o le dan la posibilidad de tener una lista bien radical. Sí, yo creo que más que, además del voto, lo que estamos buscando y estamos logrando es el retorno a la participación. Nosotros hemos puesto en marcha un programa de 200 líderes para el cambio, en donde lo que tratamos es que seres humanos que no tienen por qué ser ciudadanos notables de la ciudad, todo lo contrario, seres comunes, participen para tratar de transformar a la sociedad en que vivimos. Ya hemos tenido, obviamente estamos arriba del número ese de 200 líderes para el cambio, para que interconecten y articulen con la sociedad, pero también con un objetivo que va más allá de las elecciones, para que a su vez serán 500 en vez de 200 por la perspectiva del crecimiento que hemos tenido, vuelvan hacia sus propias referencias políticas, es decir, para reconstruir a los partidos. Nosotros tenemos que lograr que los partidos vuelvan a reconstruirse desde la sociedad hacia adentro. No van a poder renovarse y reconstruirse dentro de sí mismos porque han quedado raquíticos y con muy poco nivel de participación. Por eso que lo que nosotros, además de tratar de lograr, y lo estamos haciendo, concitar la atención y que podamos ser los representantes de todos los sectores no peronistas, soy más amplio todavía que radicales, es decir, no peronistas de la ciudad de La Plata, que nos voten, pero además que participen. Hemos tenido, yo lo digo desde el afecto, ¿no? Reapariciones notables que nos llenan de orgullo, porque en realidad creo que también a todos lo que ocurrió el 2 de abril nos marcó que no podemos seguir mirándola por televisión, que tenemos que participar y de la forma más activa. Y esto se va a ver claramente, se va a expresar el domingo que viene. ¿Extraña el debate en el Consejo Liberante? Lo digo, a ver, era muy debatidor Javier Quintero en el Consejo Liberante, muy defensor de sus proyectos, ha tenido cruces interesantes en aquella época en el Consejo Liberante, en un consejo que hoy, y esto corre por mi cuenta, está más chato, para decirlo de alguna manera.
ya no está en ese tipo de debate. Eso no quiere decir que no se debatan cosas importantes. No, por supuesto. No estamos hablando del debate. ¿Extraña ese tipo de debates, las discusiones, la pelea? En realidad yo creo que sirve eso si sirve a su vez para hacer una construcción colectiva. Lo que sí no les puede caber duda es que el Consejo Deliberante va a recuperar un nivel de actividad importante después de diciembre. No lo digo por el protagonismo personal, en donde vamos a poner obviamente todo lo que pusimos siempre. Esta es una versión recargada, la nuestra. Pero va a haber otros protagonistas importantes, va a haber además una realidad política diferente, en donde no va a haber una mayoría automática. El Consejo Deliberante ha funcionado, y esto lo digo reivindicando el rol de los que fueron opositores, ¿no? Sí. Como una especie de escribanía del Departamento Ejecutivo, en la medida que tenía una mayoría que podía llevar a... ¿Y usted piensa que esa mayoría en obviamente, diciembre... esa mayoría desaparece en diciembre? Va a haber un escenario donde no va a haber mayoría del oficialismo desde ya, y también va a haber protagonistas importantes. Yo creo que el hecho de que mismo Brera lo haya designado a Gabriel para que vaya a defenderlo en el Consejo Deliberante es también un avance de calidad en cuanto a protagonistas. Va a estar José Ramón Arteaga, que es un notable concejal y que realmente sabe mucho del tema. Digamos que vamos a un escenario importante, interesante, y que tiene que ser así, porque en realidad el Consejo Deliberante debe ser la caja de resonancia de todo lo que ocurre en la ciudad. Es decir, yo muchas veces reivindico aquellas largas, extensas y duras discusiones que tuvimos en el Consejo Deliberante, porque creo que de allí surgieron normas mucho mejores que las que originalmente venían. No fue en vano esa discusión, y además creo que, bueno, las instituciones son para que existan, para que de esa forma, a partir de ahí también se empieza a reconstruir a la política, porque bueno, si el Consejo es una escribanía, entonces la acción de ser concejal no tiene tampoco demasiado interés para la gente, y creo que tiene que recuperar ese interés. En realidad también lo digo con una mano en el corazón, es decir, yo no aspiraba en absoluto a volver a ser concejal de la ciudad, pero bueno, me va a llenar de orgullo. Estas elecciones para la fiscalización, ahora los fiscales tienen que votar justamente en esa misma mesa, o puede haber un fiscal general, por supuesto, en una escuela, el tema fiscalización, y en este caso dentro de una interna. Se cuidan las boletas del mismo sector, se da una mano, o cada uno tiene su fiscal para su interna y para la elección general en cada una de las mesas. No, a decir la verdad, cada cual va por su propia fiscalización. Existen normalmente respetos recíprocos, pero yo creo que el ciudadano no puede reposar en esa situación. Es fundamental que lleve la boleta de su casa para votar en 20 segundos y no en 5 minutos, para que no haya cola, para que existan todas las boletas, porque siempre están los pícaros que se roban la boleta de los demás, y también es fundamental que existan suficientes fiscales. Nosotros estamos haciendo una campaña, por eso que planteamos el mail comitedefiscalización@gmail.com, y se están inscribiendo muchísima gente que quiere participar y fiscalizar, y esto es fundamental. Lo que la norma dice es que ahora no va a haber agregados en los padrones. Antes los fiscales se agregaban al padrón, con lo cual si alguien tiene que ir a votar, va a tener que ir a votar al padrón donde está. Esto no quiere decir que no pueda fiscalizar en la mesa donde no está en el padrón. Claro, tiene que ir a votar a su mesa y volver temprano y volver. Exactamente, tendrá que ir, habrá un suplente para que pueda ir a votar y así. Pero es fundamental que se fiscalice, y es fundamental que entendamos además que este sistema de sábanas y de papel, realmente de los más anticuados y absurdos del mundo. Prácticamente no existen en el mundo este tipo de sistemas electorales que tienen un sentido, porque en realidad los partidos mayoritarios, y en esto incluyo también el radicalismo, sistemáticamente, cuando lo son, tratan de mantener este sistema simplemente porque les favorece. Esta es la verdad. Tiene que ser rápidamente dejado de lado y pasar a un sistema de votación electrónica. ¿Qué recibimiento recibieron de los chicos o jóvenes, mejor dicho, de 16 años que pueden votar ahora?
¿Ve interés, ve desinterés? En realidad yo vi con profunda satisfacción el debate que se hizo la semana pasada en el Colegio de Abogados, organizado por los chicos del Liceo, del Nacional y de la Media 12, que precisamente a partir del interés que ellos tienen, ante la falta de información y ante la falta de difusión inclusive de su posibilidad de votar, convocaron a 14 de los 17 candidatos a primer concejales en la ciudad, armaron un debate con reglas que se respetaron. Sí, sí. Es decir, me produjo una enorme satisfacción porque lo que veo es lo siguiente: obviamente, como en toda la sociedad, hay un sector importante, lamentablemente, que deja hacer, la ve pasar y después sufre las consecuencias, pero también hay un sector que tiene capacidad de participación, que le mete fuerza y que está dispuesto a ser protagonista. Y si chicos de 16 años tienen ese interés, entonces, bueno, en realidad en el futuro hay que confiar. Javier, gracias por la visita. Seguramente la semana próxima lo estaremos molestando nuevamente. Ya camino a lo que van a ser las elecciones de octubre, ya con un resultado puesto que ustedes consideran que va a ser muy bueno para ustedes. Efectivamente, yo les agradezco esta posibilidad y vuelvo a invitar a todos los ciudadanos del Partido de La Plata a participar, a llevar la boleta, a fiscalizar, a ser protagonistas, porque si no, lamentablemente, si uno no se mete en la política se termina metiendo con uno. Javier Quinterno pasaba por la mañana del 90.1 por la mañana de Región Capital, candidato del Frente Progresista Cívico y Social del sector Renovación en las elecciones del próximo domingo.